Proverbios 10:22 dice algo muy importante. Dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y hay una versión también más adelante en la siguiente que dice: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Y este tema lo he estado digiriendo un poquito. He estado trabajando también con algunos días con mi hermano. Hemos estado viajando juntos y hablamos acerca de la bendición de Dios. Y a veces platicamos y decíamos cómo hay gente que se enriquece. Y decía él: ¿puede alguien enriquecerse sin la bendición de Dios? ¿Puede alguien hacerse rico sin la bendición de Dios? Y yo le comentaba, es que Dios ha dado principios y ha dado algunos mecanismos que funcionan por sí mismos. Por ejemplo, está la parte del trabajo. Cuando hay una persona trabajadora, dice que esa persona trabajadora tiene el poder de generar riqueza, porque es una persona trabajadora. Ya hay un sistema que el trabaja, genera riqueza. Pero hay personas que generan riqueza sin la bendición de Dios, pero hay personas que generan riqueza con la bendición de Dios. Y en esto radica esta versión cuando está diciendo: la bendición de Dios es riqueza que viene libre de preocupaciones. Es decir, hay gente que puede enriquecerse pero toda preocupada, toda estresada, toda ansiosa. Pero dice que la bendición de Dios viene libre de preocupaciones. Ahora, la bendición es tan importante que cualquier padre que dimensiona este término pediría a Dios que Dios diera o que sus hijos vivieran bajo la bendición de Dios. Por eso es que Génesis 17:18 está hablando a Abraham y le dice, por eso le dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Un padre que dimensiona lo que es la bendición de Dios siempre orará, siempre intercederá, siempre suplicará para que sus hijos vivan bajo la bendición de Dios. Amén. La bendición, ¿por qué es tan importante? Porque la bendición no solamente concierne en enriquecer, en multiplicar, en hacernos ricos, sino que la bendición es un mar de cosas que se puede ser derramada sobre la vida de una persona. Por ejemplo, la bendición de Dios tiene que ver con el cuidado de Dios sobre una persona. Génesis 48:20 dice la palabra de Dios así: aquel día Jacob los bendijo así: esta será la bendición que en Israel se habrá de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Quiere decir que la bendición de Dios tiene que ver con el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. Una vida bendecida por Dios está cuidada directamente por Dios, no por un enfermero, no por una persona que administra los bienes o alguien que nos está supervisando, sino una persona que vive bajo la bendición de Dios está bajo el cuidado mismo de Dios. Por eso, si estamos bajo el cuidado de Dios, ¿por qué tendríamos que preocuparnos? Entonces, por eso es importante la bendición, porque la bendición trae el cuidado de Dios sobre nuestras vidas. La bendición de Dios es algo también que produce fruto. Levítico 25:21 dice: entonces yo os enviaré mi bendición el 6º año, y ella hará que haya fruto por 3 años. La bendición de Dios hace que haya fruto en nuestra vida. Por eso, si nosotros podemos preguntar si nuestra vida está bajo la bendición de Dios, habría que preguntarnos si estamos dando fruto.
Porque si no estamos dando fruto, quizás no estamos bajo la bendición de Dios. Porque toda persona que está bajo la bendición de Dios haya y puede producir, tiene la capacidad de producir fruto. Y Dios nos ha mandado a ser fructíferos. Y bajo la bendición de Dios siempre va a ser nuestra vida fructífera, va a producir fruto abundante para gloria de nuestro Dios. Número 6:27 también dice: diles a Aarón y a sus hijos que bendigan a los israelitas diciéndoles esto: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sea bueno contigo y tenga compasión, que el Señor te mire con amor y te haga vivir en paz. Esto es extraordinario. La bendición de Dios nos protege. La bendición de Dios permite que Dios sea bueno con nosotros. La bendición de Dios hace que Dios tenga compasión de nosotros. La bendición de Dios hace que Dios nos mire con amor, y la bendición de Dios hace que podamos vivir en paz. ¿Quién no desea eso para sus hijos? Y eso es estar bajo la bendición de Dios. Ahora, si entonces en nuestra vida no hay protección, que nuestra vida no tiene el Señor compasión, si en nuestra vida el Señor no nos mira con amor, y si en nuestra vida no estamos viviendo en paz, quiere decir que quizás no estamos bajo la bendición de Dios. Pero si estamos bajo la bendición de Dios, todas estas cosas son evidentes en nuestras vidas. Job capítulo 1 verso 10 dice: ¿no les has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Dice la palabra que Dios bendice el trabajo de nuestras manos. Y cuando Dios bendice el trabajo de nuestras manos, nuestros bienes aumentan. Hay personas que tienen mucho, pero no les alcanza porque no están bajo la bendición de Dios. Y hay personas que tienen poco, pero bajo la bendición de Dios es suficiente para lo que ellos necesitan. ¿Cómo es que sucede esto? Simple y sencillamente porque están bajo la bendición de Dios. Por eso es tan extraordinario esto. Hay gente que dice: ¿por qué este amigo? Estaba yo platicando con mi esposa y tiene un familiar, y esta persona vive soltera, y ella dice: esta persona gana mucho más de lo que ganamos tú y yo juntos. Y cada que hablo con él no le alcanza para llegar a la próxima quincena. Y tú y yo ganamos muy por debajo de lo que él gana, y bendito sea Dios, nada nos ha faltado hasta el día de hoy. Y yo le digo: no es otra cosa más que la bendición de Dios sobre nosotros. Entonces es tan importante esto, estar bajo la bendición de Dios, cuando Dios bendice nuestro trabajo. Deuteronomio 12:7 dice: ahí en la presencia del Señor tu Dios comerás hasta quedar satisfecho junto con tus familias, y te alegrarás por todo lo que hayas logrado. Y todo esto es gracias a la bendición del Señor tu Dios. La bendición del Señor sobre nuestra vida hace que comamos hasta quedar satisfechos. Y no solo nosotros, sino esta bendición alcanza a nuestras familias. Qué triste, y quizás no estamos en esa frecuencia, pero hay gente que se sienta a la mesa y no queda satisfecho. Y no estoy hablando a alguien que le gusta comer mucho, sino porque no le alcanza. Que los hijos se sienten a comer y tengan que estar racionado el asunto porque no les alcanza para quedar satisfechos, quedan con hambre.
Pero cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, esto alcanza nuestras vidas y aún nuestras familias, de tal manera que podemos comer hasta quedar satisfechos, podemos alegrarnos por todo lo que hemos logrado. Esto es impresionante, la alegría que produce de los logros que vienen, no gracias a nuestro esfuerzo, no gracias a que somos quizás tan buenos, sino gracias a la bendición del Señor que descansa sobre nosotros. Y Deuteronomio 11:26 dice, y aquí está interesante esto, escucha bien, dice. Vuelvo a repetir, escucha bien. Dice el Señor, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Es tan extraordinario todo lo que produce la bendición de Dios sobre un hogar, sobre una familia, sobre un matrimonio, sobre nuestra salud, sobre nuestra descendencia, sobre todo lo que nosotros hacemos. Es extraordinario, pero ¿cómo es que nos posicionamos en la bendición? Y aquí habla algo muy interesante, porque la bendición de Dios no viene porque nosotros decimos yo creo a las bendiciones, yo me apropio de las bendiciones, yo quiero esas bendiciones, yo anhelo esas bendiciones, sino que la bendición de Dios viene cuando ponemos en primer lugar a Dios. No hay otra forma de obtener las bendiciones. Es por eso que entonces preguntamos, Señor, ¿por qué no bendices mi negocio? ¿Por qué no bendices mi matrimonio? ¿Por qué no bendices mi familia? ¿Por qué no bendices esto? Y la pregunta más bien sería, ¿por qué en tu negocio no es primero Dios? ¿Por qué en tu familia no es primero Dios? ¿Por qué en tu trabajo no es primero Dios? Porque si Dios es primero en cada una de las áreas que nosotros estamos pidiendo bendición, la bendición tiene que fluir. Pero si Dios no está colocado en orden de prioridades en el lugar que a Él le corresponde estar, nosotros podemos estar implorando que venga la bendición, pero nunca vendrá. Porque la bendición de Dios solo vendrá cuando Él esté en el lugar que le corresponde. Deuteronomio 11:27 dice, recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Y en todo el contexto de la Biblia, en los mandatos de Dios, no hay otro eje principal que nos apunte a que en nuestras vidas Dios sea el primero. Y si Dios es el primero, no te preocupes, vive en paz, porque estarás bajo la bendición de Dios. Y esto es extraordinario, porque la bendición de Dios no está determinada por una pandemia, no está determinada por qué tan bueno o malo manejen la economía los presidentes en un país. La bendición de Dios no está determinada por qué tan bien o qué tan mal estén las cosas a nuestro alrededor. La bendición de Dios simple y sencillamente tiene una condición: poner a Dios primero. Y si Dios está en primero, estemos en medio de una misma pandemia, crisis económica, la bendición de Dios seguirá fluyendo sobre nosotros. No tengo por qué estar triste o miedoso o paniqueado por lo que está a mi alrededor. Yo no tengo que quedarme viendo si se están haciendo o no están haciéndose bien las cosas, aunque hay gente que está ahí en la política, en los gobiernos, en todo lo que está sucediendo, que si es corrupto, que si no es corrupto, que si está haciendo. Eso realmente está en las manos del Señor. Pero sí tengo que ver y examinar si Dios está haciendo el primer lugar en mi vida. Eso sí me corresponde hacer. Eso sí tengo que examinar día a día, que Dios esté en primer lugar, porque si Dios está en primer lugar, yo tengo que descansar tranquilo, porque ya el Señor dijo que Él me bendeciría para gloria de Dios. Es por eso que entonces ves a
a ver si no la riego. Abraham, cuando está y tiene que separarse de su sobrino, ¿quién es Lot? Él estaba tan convencido de que Dios estaba en primer lugar en su vida, que no le importaba si Lot escogería las tierras donde se veía que todo iba a prosperar o donde había una calamidad. ¿Te das cuenta hasta dónde llega la bendición de Dios? Donde tú no te puedes pelear que si este gana, que si este toma ventaja, que si este hace esto. No, señores, esto no es, esto es circunstancial. Lo que hay que ver es en mi persona, Dios está en primer lugar. Porque si Dios está en primer lugar, a mí me toque esto, a mí me toque aquello, a mí me toque lo que sea, o las cosas sean injustas, Dios se va a mover y me va a bendecir. Y entonces él está en ese punto. Y entonces el otro, ese sí le ve ventaja y dice, no, yo agarro, allá se ve que se va a poner bueno, allá se ve todo seco. Pero entonces este hombre Abraham, como tenía la bendición y estaba seguro que Dios era el primer lugar, dice, a donde me envíen. Y cuando lo envían a ese terreno seco y todo eso, ahí el Señor lo prospera, a él el Señor lo bendice, ahí el Señor derrama de sus bendiciones hasta que sobreabundan sobre Abraham. Es que no está determinado por circunstancias, está determinado porque ¿quién es mi prioridad? Porque si Dios es mi prioridad, yo puedo irme al lugar aún donde hay la peor sequía, la peor hambruna, y ahí Dios me va a bendecir. No sé cuántos el día de hoy quieren la bendición de Dios. Pero por eso decía el tema, la bendición que nadie quiere. Porque cuando se trata de poner en primer lugar a Dios, muchos no quieren eso. Cuando se trata de determinar en mi tiempo quién tomará el primer lugar, muchos prefieren el negocio, muchos prefieren la familia, muchos prefieren las reuniones sociales, muchos prefieren hacer muchas cosas, pero no darle la prioridad a Dios. Pero cuando nosotros determinamos y decimos, yo quiero que el Señor esté en primero, porque cuando Él esté en primero, la bendición está sobre mí. Y cuando la bendición está sobre mí, mi familia va a estar bien, mi salud va a estar bien, mi casa va a estar bien, mi economía va a estar bien, mi negocio va a estar bien, todo va a estar bien si Dios está en primer lugar. Hubo un hombre llamado Jabes, Primera de Crónicas 4:10, que dijo, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Qué extraordinario es cuando Dios nos otorga su bendición. Pero aparte de pedirla, hay que hacer ajustes en nuestra vida para que la bendición pueda fluir de la manera correcta sobre nosotros. Amén. Entonces, la bendición que nadie quiere, ¿habrá alguien que la quiera hoy? Si tú eres de esos, ponte de pie donde tú estás. Y yo quiero que oremos a Dios. Y en esa oración le digamos a Dios, Señor, en este tiempo crucial que estamos viviendo, creo que tengo que ver si mi vida tú estás siendo el primero. Perdóname si en alguna de las áreas de mi vida tú no estás tomando el lugar que te corresponde. Y ayúdame en esta hermosa mañana para que las cosas tomen orden en ti. Porque todo lo que tú ordenas, lo bendices. Señor, ya no quiero estar pasándome horas y horas suplicando que me bendigas,
sino quiero hacer cambios y tomar decisiones sobre mi vida que apunten a que tú tomes el primer lugar. Porque cuando eso suceda, la bendición del cielo se derramará sobre mi vida, sobre mi familia, y aún alcanzará a la tercera y cuarta generación de mi descendencia. Padre, bendice tu iglesia en el mundo. Padre, bendice a cada uno de los que han puesto tu nombre en primer lugar, porque eso implica sacrificios, porque eso implica grandes retos y desafíos. Pero bendice a aquellos hombres valientes que, a pesar de todo lo que ofrece el mundo, han determinado ponerte a ti en primer lugar.